3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. De tanto que se oye decir, hay una expresión referida a la riqueza material que se ha convertido casi en un dicho popular o refrán. Me refiero a cuando alguien dice que ¿para qué tanto dinero, tantos bienes, tanto poder, tanto orgullo, si nada se lleva uno cuando se muera? Hasta podríamos inventar ahora el refrán, que podría ser algo así como, ¿cómo decir? Algo como esto. Por más oro que te llueva, a la tumba nada te llevas. Y bueno, sí, eso es así. Pero, ¿cuál es el sentido verdadero de decir eso? ¿Qué lo mueve a uno cuando, refiriéndose a la riqueza de los demás, parece querer expresar cierto desprecio por la riqueza misma? ¿No hay en ello una especie de lástima porque no es uno el que posee la riqueza? Hilando más delgado, y de pronto cayendo en comentarios desconsiderados, ¿no lo mueve a uno cierta disimulada envidia cuando le resta valor a los bienes ajenos, porque ¿de qué sirve tanto oro si al morir no será tuyo sino de otro? Pido disculpas por preguntar eso, pero siento que es válido hacerlo. No es afirmación, es pregunta. Nada te llevarás cuando te marches, dice el comienzo de la canción Vive del mexicano José María Napoleón. Y en su Nadie es eterno en el mundo, el antioqueño Darío Gómez canta: todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Ciertamente, nada puede uno argumentar contra verdades como esas. Y sin duda, a muchos de quienes advierten que a la tumba nada puede uno llevarse, no es envidia lo que los hace decir eso, y se podrá advertir en ellos la reflexión ética sobre los valores y las prioridades que cultural y socialmente establecemos. Valores y prioridades que, históricamente, se han inclinado más hacia el lado de la riqueza material, las posesiones, el poder, la ostentación, la apariencia. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, la expresión común es: ¿de qué sirve tener tanto si vamos a morir? Ante eso, ¿no les parece que el asunto a mirar es que la riqueza no se obtiene para la muerte, sino para la vida? Lo que importa no es que uno no se vaya a llevar nada cuando se muera. Lo que importa es que cuando uno se muera no va a necesitar nada de lo que tiene. No sabemos qué es morirnos, pero algo, o tal vez mucho, de la historia, de la vida, de la realidad, de la galería de muertes que han pasado, le dice a uno que en la condición de muerto uno no siente dolor de no haberse llevado nada de lo que tenía. Las posesiones se obtienen para vivir, y al morir uno no siente pesar de dejarlas. Creo que no creemos que un muerto sienta tristeza de haber dejado su carro de alta gama último modelo, sus fincas de ganado y de café, sus vestidos de alta costura, sus zapatos de marca, sus cuentas bancarias. Creo que creemos que en la condición de muerto uno ya no necesita lo que tuvo y no le importa a qué manos pasa lo que tenía. Entonces, creo que a la expresión ¿para qué sirve tener tanto si vamos a morir? Podríamos replicarle:
sirve para vivir. Ahora, valga pensar en lo siguiente. Al morir, uno nada se lleva, pero tampoco nada se le queda. Es decir, creo que creemos que en la condición de muerto, a uno nada le va a hacer falta, haya tenido bienes o no. Creo que creemos que al estar muertos no tendremos sentimientos de que perdí la plata que tenía, se me olvidó cobrar esto y no me acordé de pagar aquello, no me despedí de fulano ni de perana, me quedé sin la finca y sin mis caballos, perdí a mi mamá y a mis hermanos. ¿Por qué me morí si estaba tan contento vivo? Creo que creemos que al morir desaparecen los conceptos de dolor y de placer, de tristeza y de alegría, de riqueza y de pobreza, de deseo y de miedo. ¿No será por eso que muchos no le dicen a la muerte, muerte, sino liberación? Creo que el problema con la muerte es la vida. Todo lo que pensamos de la muerte está en la vida. El dolor de perder lo que tenemos no es un problema de la muerte, sino de la vida. En el fondo, tal vez, porque pensamos que la muerte es perder, y sobre todo porque pensamos que es pérdida no solo inevitable, sino definitiva, nos parece, sin ser claramente conscientes de ello, que hay un absurdo en el hecho de luchar para obtener riqueza. Si hemos de verlo así, se nos convierte entonces en absurdo el trabajo, el esfuerzo por obtener recursos para sobrevivir, la motivación de estudiar, como culturalmente decimos, para ser alguien en la vida. Diría que deberíamos hacer el intento de no ver la muerte como pérdida, porque vista de ese modo, la que pierde es la vida. Surgirá entonces la pregunta, ¿y no es eso acaso la muerte, la pérdida de la vida? Bien, a lo que me refiero es a que si creemos que la muerte es solo pérdida, la vida está perdida antes de que muramos. Es decir, deja de ser vivir y se convierte en estar muriendo. ¿No les parece que la muerte debería ser vista justamente como el estímulo, la espuela, el incentivo mismo de la vida? Claro, es difícil no ver la muerte como lo que sentimos que es, la muerte, el final, la no vida. Y sin duda es difícil no temerle a la muerte, cosa que sucede por el misterio que ella es. En la falta de respuestas concretas, específicas, respuestas producto de pruebas incuestionables a lo que es la muerte, está probablemente el origen del miedo a ese momento de la vida. Es decir, el miedo es el efecto de la pregunta sin respuesta, en particular esa pregunta que pretende averiguar qué me pasará después de que me muera, o esta, ¿qué es morir? Valga recordar al pensador vasco Fernando Savater, en cuyo libro Las preguntas de la vida, dice que sabemos cuándo alguien está muerto, pero no sabemos qué es morirse visto desde dentro. Y agrega, creo saber más o menos lo que es morirse, pero no lo que es morirme. Bien, es que el hecho de morir, sin otra explicación que las retóricas frases, así es la vida, es cosa de la naturaleza, a todos nos llegará la hora, no deja al ser humano propiamente contento. El asunto, ya lo dije, es que una respuesta producto de pruebas incontestables no existe. Nadie la ha dado. Ni la ciencia, ni las religiones, ni los mitos han llegado a una respuesta definitiva. Muchos afirman, morir es retornar a la nada.
¿Y qué tal preguntar? ¿No será más bien que habitamos la nada y lo ignoramos? Y entonces, ¿morir no será quizás el regreso a la vida, el retorno al todo? Cada pregunta hace más hondo el misterio, y tal vez lo que no vemos es que el sentido del vivir y del morir está justamente en eso, ser misterio. Ahora, el miedo a la muerte está asociado al dolor, pero sobre todo, en el caso de la creencia religiosa, a la nefasta contraposición entre lo bueno y lo malo, ser bueno o ser malo, y en consecuencia, la promesa y la amenaza respectivamente de un cielo y un infierno, siendo el primero la dicha eterna y el segundo el sufrimiento perpetuo. Cae sobre la vida pesadamente esa funesta y maniquea separación entre buenos y malos, clasificación que estrecha la vida y la convierte en amenaza, y entonces la esperanza resulta ser ingenua entelequia, incluso peligrosa, pues la depositamos en la creencia en algo de lo que no sabemos si de veras es o no es, será o no será. Es decir, lo peligroso de la esperanza es que nos puede llevar al abismo de una terrible mentira. Desde luego, todos no lo vemos del mismo modo, y por eso lo que digo lo digo con todo respeto. Creo que la educación, en particular la educación religiosa, y específicamente la católica, instala en nosotros el miedo a la muerte, en particular si ese inapelable destino de morir viene con la amenaza de la condenación eterna en el caso de uno haber sido malo. Entonces la conciencia se retrae con la pregunta, ¿yo soy malo? Ese miedo en muchos casos es pavor, y aunque con frecuencia solo pensamos en la muerte cuando asistimos a un funeral, lo cierto es que la conciencia siempre está ahí, agazapada ante la muerte. Casi que en lo más adentro de la conciencia, donde están las certezas no queridas, la palabra muerte es una subpalabra, un término oscuro, frío y cerrado. Nadie la pidió. Pero bueno, cierto es también que nadie tampoco pidió la vida. Creo que somos muy conscientes de que mientras haya vida habrá muerte. Y digámoslo de este modo, sentencia de muerte. Pero ignoramos si mientras hay muerte hay vida, promesa de vida. Como dice Sabater en el ya mentado libro. En el fondo, la muerte sigue siendo lo más desconocido. Y advierte que la evidencia de la muerte lo deja a uno pensativo, pero lo vuelve pensador. Sabemos que morimos, tenemos claro que moriremos, pero somos perseguidos por la pregunta ante la oscuridad que no habla, no responde. Y ante esa ausencia de respuestas, desde el concepto de lo absurdo, muchos afirman que si hay que morir, la vida carece de sentido, y entonces, ¿para qué nacer? ¿Para qué aprender y estudiar? ¿Para qué esfuerzos y trabajo? ¿Para qué dinero? ¿Para qué sueños, planes y metas? ¿Para qué amores? Fue mi amiga Iona la que me hizo pensar en que esas preguntas lo empujan a uno para que se dé cuenta de que también la vida es un misterio, de pronto tan hondo y pavoroso como lo es el misterio de la muerte. Pero si le damos una mirada distinta, si lo pensamos, por ejemplo, desde el sentido del juego de un niño, tal vez ese misterio es lo que hace interesante vivir. Visto desde el juego de los niños, el misterio no debería ser solo fuente de temor e incertidumbre. Debería serlo también, y aún más,
de esperanza, de expectativas, de imaginación positiva sobre lo que no sabemos. Entonces preguntaremos, ¿no está en la vida misma el sentido de la muerte? ¿Y no es la muerte la que le da sentido a la vida? Tal vez aterricemos en la certeza de que la vida y la muerte no son opuestas, no son enemigas, son hermanas. Y el misterio de lo que pueda o no haber después de la muerte puede, si bien pensamos en ello, sugerirnos que hay más victoria que derrota, más luz que oscuridad. Algo que no nos está dado saber habita en el silencio rotundo de la muerte. Quizás porque, sabiéndolo, la vida pierda valor o no tenga ninguno. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Un me gusta puede ayudar y toda suscripción y comentario abren más puertas. Estén todos bien. Y que no olvidemos que para todos cae la misma lluvia y sube el mismo sol. Y ambos vienen del mismo amor.